Hola a todo el mundo, quería hacer un video muy rápido sobre cómo crear una cámara en Toon Boom Harmony, cómo mover la cámara en Toon Boom Harmony, por qué es importante mover la cámara en tus animaciones y creo que lo más importante también, cuando no mover la cámara. Creo que es un punto bastante importante, así que empecemos. Cuando abres una escena de Harmony va a estar completamente vacía, entonces no vas a tener cámara, no vas a tener nada más que una capa de dibujo donde puedes empezar a dibujar. Pero para agregar una cámara nos vamos aquí al símbolo de más y le damos clic a cámara. Lo que pasa ahora es que tenemos una cámara que no podemos mover, ¿vale? No hay nada en mi escena, entonces no hay manera de mostrarlo, pero ya saben que para mover cosas en Toon Boom Harmony necesitamos un peg. Entonces con este botón de acá creamos un peg, lo cual en nuestra vista de nodos se ve de esta manera. También pueden crear un peg seleccionando la cámara en tu vista de nodos y haciendo control P, y de esa manera ya podemos mover la cámara. No tenemos nada en la escena, entonces vámonos a una escena que tenga algo para demostrarles este movimiento, ¿vale? Entonces ahora tenemos una escena, ¿no? Tenemos a nuestros personajes, tenemos nuestro fondo, tenemos todo separado en capas, ¿no? Unas capas más adelante, unas capas más atrás, tenemos a nuestros personajes y tenemos un pequeño movimiento de cámara. Este movimiento de cámara nos está ayudando a crear un poco de profundidad, ya que nuestro primerísimo plano se está moviendo a una velocidad diferente. Esto se logra, ya saben, es el efecto paralaje. En el efecto paralaje, las cosas en diferentes planos se mueven a diferentes velocidades, creando esta profundidad. Entonces lo que está pasando ahora es que en nuestra vista superior podemos ver que la televisión está más adelante que nuestros fondos, que nuestros personajes, y podemos utilizar esto para crear una profundidad extrema con la cámara. Ni siquiera tenemos que animar algunas cosas. Aquí podemos ver que la tele ya se está moviendo a una velocidad diferente que nuestros personajes. Bueno, para crear nuestro movimiento de cámara tenemos que ir al peg que hemos creado, hacer clic en F6 para crear nuestro fotograma clave, movernos hacia adelante en la línea del tiempo y hacer F6 de nuevo. Y ahora podemos movernos en el espacio, podemos movernos en cualquier eje, acercarnos en el eje Z también, y pueden notar que cuando hago un movimiento aquí en mi vista de cámara se está reflejando en mi cámara superior, en mi vista superior. Entonces lo que hacemos es posicionar la cámara donde queramos y con este botón de acá hacer un intercalado, ¿no? Entonces ahorita el intercalado es automático, pero es muy plano y robótico porque se hace de manera muy lineal, no tiene aceleraciones, no tiene desaceleraciones. Entonces para agregarlas es súper sencillo. Nos vamos a nuestro primer fotograma clave y hacemos clic acá donde se definen la velocidad y los parámetros. Entonces con esta pequeña palanca, mientras más a la derecha jalemos esta pequeña palanca, va a ser más aceleración. Y si aplicamos, si nos vamos al siguiente, nos lleva al siguiente fotograma clave, lo cual podemos aplicar también la misma desaceleración creando esta gráfica. Le podemos aplicar y ahora nuestro movimiento de cámara acelera y desacelera, ¿vale? Entonces esa es una manera muy sencilla de hacer movimientos de cámara más profesionales, que no se vean tan planos y robóticos. Otro tip que les puedo dar sobre la cámara es, si te vas a escena y configuración de escena, puedes seleccionar diferentes resoluciones para tu cámara, ¿no? Entonces si estás haciendo HDTV, que normalmente es 1920x1080, si quieres hacer 4K, si quieres hacer 8K, esto va a hacer que tu escena pese un montón, pero pues vas a poder exportar en calidades extremadamente altas. Otro tip que yo hago, ahorita estoy haciendo como muchas animaciones para TikTok, para Reels, para Instagram, y tristemente Harmony no tiene una configuración vertical aún. Entonces la manera en la que yo hago esto es los intercambio, ¿no? Entonces en vez de tener 1920x1080, hago 1080x1920 y se crea nuestra animación vertical, lo cual me deja crear contenido para las redes sociales. Entonces, otro tip bastante rápido. Una de las últimas cosas que tal vez debí enseñar esto al principio, una de las cosas más importantes a la hora de crear el peg para tu cámara es haciendo clic en este botón azul y que tu cámara, que tu peg esté en una posición separada. Normalmente te va a crear, cuando creas un peg,
te lo va a crear en ruta 3D y lo vas a crear en separado. Puedo hacer un video explicando las diferencias entre los dos. Normalmente no te va a causar ningún problema. Es extraña la manera en la que funciona a veces los acercamientos o los movimientos de cámara. Ya cuando tienes muchas cosas en tu escena, puede llegar a crear curvas, ¿vale? Entonces tu movimiento de cámara se va a hacer en curva y se va a ver bien raro y va a estar bien difícil de arreglar por eso, porque quieres tus pegs en separado. Igual a la hora de crear tus rigs siempre es importante que todo esté en separado, ¿no? Así es como se mueve la cámara en Toon Boom. Ese es básicamente el aspecto técnico. Ahora quiero hablar del aspecto artístico, ¿no? De por qué se mueve la cámara, o sea, por qué tenemos un movimiento de cámara, cómo se usa, cuándo se usa y cuándo no se usa. Bueno, quiero darles un último tip en la cámara utilizando una de las animaciones que hice para un video musical. Un tip muy bueno que les puede servir. Yo esta cámara la animé haciéndose hacia atrás, ¿vale? Entonces esta cámara se está haciendo hacia atrás en el espacio. No estoy moviendo ninguno de los otros elementos como las montañas o las moscas. Pueden ver aquí en la vista superior que lo único que se está moviendo es la cámara. Y lo que hice también fue anclar el personaje al peg de la cámara. Entonces el personaje se está moviendo, o sea, solo animé al personaje en su lugar y gracias a eso se está moviendo junto con la cámara. Entonces puedes animar una cámara y vincular también a un personaje, a un objeto, a algo que quieras que tú también se mueva con la cámara, creando este efecto dinámico, ya que no tuve que animar a este personaje creciendo, no lo tuve que animar caminando con la cámara. Fue muy sencillo solo animarlo en su lugar y anclarlo al movimiento de cámara también. Entonces es algo que pueden hacer ustedes. Déjenme enseñarles fácilmente cómo está. Aquí está el peg de la cámara y aquí está el peg de mi personaje, ¿vale? Entonces si lo quito, el personaje se va a quedar atrás. Bye. Ok. Hablemos de la parte artística, de por qué se mueve una cámara. La cámara añade dinamismo a nuestras escenas, ¿vale? Entonces un buen paneo, un zoom puede hacer que una escena que no tenga mucha animación se vuelva más emocionante o se vea más animada. Realmente creo que la gente abusa mucho de los movimientos de cámara. Yo abuso mucho de los movimientos de cámara ahorita que tenemos nuestro pequeño estudio independiente y a veces nos piden escenas bastante complicadas y pues no nos dan como el presupuesto que necesitamos para hacer una escena animada así a full. La cámara nos puede salvar de estos problemas, ¿no? La cámara ayuda muchísimo a crear dinamismo. La cámara ayuda muchísimo a que las escenas se vean más caras, básicamente, haciéndolas más baratas realmente. Esa es la parte de negocio, ¿no? Pero la parte de narrativa yo creo que es la más importante, ¿no? O sea, crea secuencias muchísimo más entretenidas. Bueno, la cámara nos ayuda a revelar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta escena podemos alejarnos de nuestro punto focal inicial para mostrar un segundo punto focal sin tener que hacer cortes de cámara. Muchas veces la gente no usa la cámara lo suficiente y está cortando y cortando y cortando y cortando y haciendo nuevas escenas y nuevas escenas y nuevas escenas, y eso puede llegar a causarte varios problemas. Primero, en producción hace que las cosas se compliquen, ya que tienes más secuencias, ya que tienes más planos, tienes que hacer más fondos. Realmente, si utilizas bien tus movimientos de cámara, puedes hacer un fondo muy grande, lo llaman como un fondo maestro, y reutilizarlo en varias escenas. Y con este movimiento de cámara también estamos revelando que está llegando como la mosca samurái, ¿no? Entonces aquí la cámara nos está ayudando de movernos de punto A a punto B sin tener que hacer un corte, y nos está ayudando a hacer un encuadre completamente diferente, ¿no? O sea, en nuestro primer encuadre tenemos las 3 moscas con un primerísimo plano y cambiamos a punto B, lo cual hacemos que las moscas se vean pequeñas y débiles, encuadradas en una toma dinámica, utilizando a nuestra rana y nuestra espada. Aquí estamos utilizando la cámara igual de ir de punto A a punto B, de un encuadre a otro, sin tener que cortar. Y también el acercamiento a la boca de Mauricio nos enseña que es un peligro, que es un monstruo, y hace sentir a la audiencia tal vez un poco incómoda por la cercanía de la cámara. Entonces, diferentes planos y diferentes distancias de la cámara al sujeto nos van a dar una psicología completamente diferente. Cuando la cámara está muy alejada
y muy picada. Podemos ver al personaje desolado, solo y triste. Si la cámara es muy baja, picada, bueno, contrapicada, y el personaje es muy grande en la escena, le da protagonismo, le da fuerza. En la escena anterior estábamos enseñando las moscas pequeñas y débiles, encuadradas en la espada, y aquí las estamos viendo contrapicadas desde arriba, muy grandes en nuestra escena, enseñando que también pueden llegar a ser letales. En esta escena la cámara nos está ayudando a seguir a nuestro personaje, ya que es una escena bastante dinámica, una escena donde necesitamos más espacio para que nuestro personaje pueda partir a los mauricios y moverse de manera dinámica. La cámara nos está ayudando a seguir a nuestro personaje sin tener que hacer varios cortes. Esta es una animación que estoy haciendo en vivo ahorita en Twitch y en YouTube, así que espero que puedan ver cómo se hace, pero también quería usarla de ejemplo, ya que tenemos varios movimientos de cámara. Tenemos unos que ya habíamos hablado, que es para abrir los encuadres, para enseñar lo que está pasando, pero creo que lo más importante ahorita también es enseñar cómo los movimientos de cámara pueden causar impacto al moverse hacia arriba y hacia abajo, o algo llamado como camera shake. Cuando agitamos la cámara, podemos ver aquí, por ejemplo, cuando Pikachu gordo le cae encima a Turbo Abuela. No tiene el mismo impacto si removemos este pequeño movimiento de cámara donde la cámara se agita. Vamos a verlo en bucle, ¿no? Entonces ahorita tenemos el movimiento de cámara activado. Se siente bastante pesado, pero si lo removemos, como que pierde mucho impacto, ¿no? El golpe. Entonces, mover la cámara a la hora de un impacto en la animación nos va a ayudar a crear peso y fuerza. La cámara siempre tiene una razón para moverse. No hay que exagerar. Si un personaje está hablando, tampoco hay que empezar a mover la cámara como loco, porque vas a distraer muchísimo a tu audiencia. Hay que planear los movimientos de cámara, de preferencia con storyboards o con animatics. Siempre hay que pensar en la razón. La cámara también es como un personaje, da personalidad a la escena, da una razón de ser. También tienes que aprender a usarlos esporádicamente. O sea, realmente si estás mueve la cámara, es un poco más difícil que la gente pueda apreciar bien tus animaciones. Algo así, como se está viendo en pantalla, un pequeño movimiento hacia adentro empuja a la audiencia hacia lo que está pasando, ¿no? Si la movemos hacia atrás, podríamos estar alejando a la audiencia de lo que está sucediendo. Si estás cortando muy rápido, si crees que tus animaciones no se leen, si crees que tus narrativas deberían de alimentarse un poco más con la cámara, pues estos son algunos tips que puedo darles yo con mi experiencia en la animación. No abusen de ellos, también como que ténganles respeto, porque hay muchas animaciones que solo mueven la cámara solo por moverlo, y eso va a dar una como mala impresión en tu habilidad narrativa. Entonces espero que hayan aprendido, espero lo hayan disfrutado y pónganse a animar. ¿Qué hacen aquí? Bye.